En el tercer mes tras el nacimiento de mi hija, en plena noche, descubrí el perfil secundario de mi esposo en una red social. Allí él vertía su amargura. ¿Qué es el matrimonio? Desde que ella quedó embarazada, siento que huele mal. Me da asco mirarla. Está gorda, huele mal y su cuerpo está flojo. Los que saben, saben. Cada vez que la veo, tengo que aguantarme las ganas de vomitar. Ahora prefiero usar mi mano antes que tocarla. Por fin nació. Mi hija es preciosa. Pero ella, ¡qué asco! Su cuerpo está cubierto de fluidos asquerosos. Las mujeres jóvenes huelen mejor. Ahora cuando mi esposa me toca, me pongo la piel de gallina. Un comentario debajo decía, ¿no tienes miedo de que tu esposa se entere y te pida el divorcio? Él respondió, ahora que está gorda y fea, lleva meses sin trabajar. ¿Quién más la querría además de mí? Al día siguiente, después de dejar a mi hija con su abuela, puse los papeles del divorcio frente a él. Me miró con desprecio y dijo, Rosa, ¿de verdad crees que alguien más te querrá si te vas de mi lado? Podemos divorciarnos, pero mi hija se queda conmigo y te vas sin nada. Miré a este hombre con el que había compartido 10 años y me sentí ridícula. Algunas personas no se vuelven malas de repente, siempre lo fueron. Capítulo 1. Mi hija ya tiene 3 meses. Su rostro comienza a definirse y mi madre siempre comenta que se parece mucho a mí cuando era pequeña. Es muy tranquila y solo se despierta una vez por la noche para comer. Pero Nicolás, mi esposo, dice que eso interrumpe su sueño. Así que, aunque yo duermo en el dormitorio principal y mi suegra trae a la bebé para amamantar, él se ofreció a dormir en la habitación de invitados, diciendo que no quería interrumpir mi tiempo de cercanía con nuestra hija. Después de alimentar a mi hija, mi suegra la toma con cuidado y me dice que descanse. Viendo su espalda al alejarse, de repente me sentí afortunada. Mi esposo me entiende, ama a nuestra hija. Y mi suegra no ha mostrado desdén por tener una nieta en lugar de un nieto. No solo me cuida muy bien, sino que también trata a mi hija como una joya preciosa. Sin sueño, tomé el teléfono y empecé a revisar las redes sociales. De pronto, vi un perfil de alguien a menos de 100 metros de distancia. Su avatar estaba en blanco y el contenido de sus publicaciones me resultó tremendamente desagradable. Después de acostarme con mi secretaria, ver a mi esposa me da más asco. Tras dar a luz, está vieja y fea. Fruncí el ceño. Yo también acababa de dar a luz y sabía que si alguna madre leyera algo así, le rompería el corazón. Abrí el perfil y descubrí que todo lo que publicaba era para quejarse de su esposa. La gorda de mi esposa aún quiere dormir conmigo. Ahora, cuando la escucho llamarme, marido, me da escalofríos. Es demasiado asquerosa. Amigos, hoy lloró frente a mí. Sus lágrimas cayeron sobre su enorme cara y solo sentí repugnancia. ¿Qué es el matrimonio? Me gustaría divorciarme, pero no quiero que mi hija crezca en una familia monoparental. Prefiero usar mi mano antes que tocarla. Su cuerpo está flojo y caído. En la sección de comentarios, la mayoría eran mujeres llamándolo un patán y sugiriendo que dejara a su esposa en paz. Algunos hombres lo apoyaban, mientras que otros decían que su comportamiento estaba mal. Uno de los comentarios decía, ¿no tienes miedo de que tu esposa te vea y te pida el divorcio? Él respondió, con su aspecto actual, después de tanto tiempo sin trabajar, ¿quién más la querría? No es que yo no pueda dejarla, es que ella no puede dejarme, como madre y como mujer. Leer las palabras de ese hombre me llenó de rabia. Al ver que estaba tan cerca de mí, decidí revisar si era alguien que conocía. Seguí navegando hasta encontrar una publicación del 27 de agosto. Era una foto de una mano masculina sujetando una pequeña mano de bebé, con la leyenda, mi niña es preciosa. El siguiente post decía, ¿cómo puede una mujer producir tantos fluidos asquerosos? Me dan ganas de vomitar. Mis manos comenzaron a temblar al ver la imagen, porque reconocí de inmediato la mano de Nicolás. Apagué el teléfono, respiré hondo, y contuve las lágrimas que estaban a punto de salir. Luego lo volví a encender y revisé todas sus publicaciones. Cada una de ellas estaba llena de desprecio hacia mí, criticándome y burlándose de mí. Incluso había registrado las fechas de sus infidelidades. Cuando comparé las fechas con nuestras conversaciones de WhatsApp, descubrí que la primera vez que estuvo con su secretaria fue el día del primer mes de vida de nuestra hija. Ese día me había dicho que volvería tarde a casa. Su secretaria no quería que durmiéramos juntos. Y esa misma noche, él me sugirió que durmiéramos en habitaciones separadas, bajo la excusa de no interferir con el tiempo que compartía con nuestra hija. Fríamente, capturé pantalla de todas esas publicaciones y le envié un mensaje a mi mejor amiga, que es abogada, ¿me puedes ayudar a redactar un acuerdo de divorcio? Ella me respondió al instante con un signo de interrogación. Le envié una captura de pantalla. 10 minutos después, ella respondió, querida, me aseguraré de que se vaya sin nada. Capítulo 2. Mi amiga y yo no dormimos en toda la noche. A las 7 de la mañana,
Ya estaba en la puerta de mi casa con el acuerdo de divorcio que había redactado tras horas de trabajo. Mi suegra justo salía con mi hija en brazos. Quise darles algo de tiempo para asimilar lo que estaba por venir. Así que pedí a mi amiga que llevara a mi suegra y a mi hija a casa de mis padres. Mientras yo les hacía una llamada para informarles, mi suegra me miró, como queriendo decir algo, pero finalmente se marchó con la bebé. Me encerré en el baño, observando mi reflejo, con 20 kilos más de los que solía tener. En el pasado, me preocupaba mucho por mi apariencia, pero ahora, mi rostro se ha ensanchado notablemente, y mi cintura parece estar rodeada por 2 grandes flotadores. ¿Me arrepiento? Mi mente evocó la carita de mi hija. No, no me arrepiento en absoluto. Gané peso para tener a mi hija, pero no me culpo por haber engordado por darle un hijo a Nicolás. Mi hija no es solo suya, es mía también. Puedo perder el peso, pero Nicolás, lo que él hizo, romper las promesas que me había hecho, no tiene perdón. Reconozco que fui ingenua por no haber visto su verdadera naturaleza antes, pero aún puedo poner fin a esta relación a tiempo. Me lavé el rostro con agua fría para despejar mi mente. A las 8, Nicolás se despertó, como de costumbre. Se dirigió al salón, esperando ver a nuestra hija, pero solo me encontró a mí, sentada en silencio. Noté que una sombra de desprecio cruzó por sus ojos, algo que nunca había percibido antes. Él fue el primero en hablar. Cariño, ¿dónde están mamá y nuestra hija? No respondí, solo lo miré directamente a los ojos. Nicolás, ¿hay algo de lo que deberías disculparte conmigo? Su expresión se tensó inmediatamente, y su tono se volvió impaciente. ¿Por qué estás imaginando cosas? ¿No te he tratado bien? No le respondí, y él pareció darse cuenta de su brusquedad. Su tono cambió a uno más conciliador. Amor, no te preocupes, solo estoy un poco malhumorado al despertar. ¿Mamá llevó a la niña a comprar el desayuno? Voy a lavarme. Nicolás, lo llamé justo cuando estaba por darse la vuelta. Se detuvo y me miró. ¿Qué pasa? Quiero divorciarme. Mi tono era neutral. Desde el momento en que descubrí su desprecio por mí hasta que mencioné la palabra divorcio, habían pasado 5 horas. Durante ese tiempo, me pregunté si debería simplemente ignorar todo, perder peso, arreglarme mejor. Tal vez así Nicolás volvería a mí, pero mi cerebro me decía que no, que era imposible. Si hubo una primera vez, habría una segunda, y una tercera. Yo no había cambiado. Antes de tener a nuestra hija, era yo. Y ahora, tras el parto, seguía siendo la misma persona. Incluso cuando adelgazara, seguiría siendo yo. El problema de Nicolás era conmigo, no con mi apariencia ni con el momento en el que me encontraba. No tenía sentido continuar aguantando. El rostro de Nicolás se llenó de irritación. ¿Otra vez con eso? Te dije que dejes de pasar tanto tiempo en redes sociales. Seguro viste algún video de esas mujeres melodramáticas, ¿no? Sin decir palabra, abrí su perfil en la red social y le puse el teléfono frente a sus ojos. En su rostro vi un destello de sorpresa, seguido de resignación. Se desplomó en el sofá, suspirando. Vamos, Rosa, ¿qué hombre no engaña de vez en cuando? Y mira cómo estás ahora. Te prometo que no me voy a divorciar de ti. Seguiré cuidando de nuestra hija. Siempre que te pongas en forma, terminaré con ella. Habló con una condescendencia como si me estuviera haciendo un favor. ¿Está bien así? Por un momento, me sentí increíblemente agradecida conmigo misma por haber decidido terminar con esta relación. Me alegra no haberme culpado ni haberme permitido dudar de mí misma por alguien como él. Lo miré con una frialdad implacable y pronuncié cada palabra con claridad. Nicolás, no voy a repetirlo por tercera vez. Divorcio. Capítulo 3. Nicolás soltó una risa fría mientras se recostaba en el sofá. Rosa, ¿por qué no te miras a ti misma? Si te divorcias de mí, ¿crees que encontrarás a alguien como yo? Admito que te fui infiel, pero ¿qué importa? Al final, siempre vuelvo a casa. No entiendo por qué estás armando tanto alboroto. Miré a este hombre con el que había compartido 10 años de mi vida, y de repente, todos esos recuerdos se convirtieron en algo repugnante, como una pila de basura que me hacía sentir náuseas. De repente, corrí al baño y vomité. Me sentía asqueada. ¿Cómo había vivido tantos años con alguien así? Cuando volví a salir, Nicolás ya se había cambiado de ropa y estaba a punto de irse. Al verme, se dispuso a abrir la puerta. Le hablé con voz firme. Nicolás, si no firmas, nos veremos en el tribunal. Él se giró y me miró con desdén. Rosa, esto es lo que tú te has buscado. Puedes divorciarte, pero Emma se queda conmigo, y tú te vas sin nada. Abrió la puerta y, con una sonrisa burlona, agregó, si no estás de acuerdo, entonces seguiremos así, ya que mientras yo no quiera, este matrimonio no se acabará. Van. Se fue. En ese momento,
Estaba increíblemente calmada. No dejaría que nadie me controlara. Si Nicolás no quería un divorcio amistoso, entonces ambos tendríamos que mostrar nuestras verdaderas caras. 10 años de relación se sentían como una broma cruel. Llegar hasta aquí y ni siquiera poder terminar en buenos términos. Iba a obtener lo que me correspondía, mi hija y mi parte de los bienes. Abrí el perfil de Nicolás en la red social y noté que ya había borrado muchas publicaciones, pero aún encontré el perfil de su nueva secretaria. A menudo, cuando una mujer está enamorada, se deja cegar. En la red social de esa chica, estaban documentados todos los momentos que habían compartido. Incluso decía que estaba dispuesta a quedarse a su lado para siempre. Hace solo media hora, tal vez me habría sentido triste al ver las publicaciones de esa chica, recordando mi relación con Nicolás. Pero ahora, solo podía pensar en lo afortunada que era de tener pruebas suficientes para hundir a Nicolás. Después de recoger mis cosas, conduje de vuelta a la casa de mis padres. Divorciarme de Nicolás no solo era asunto entre nosotros dos, sino también entre nuestras familias. Nuestros padres tenían derecho a saber por qué queríamos separarnos. Al llegar a la casa, escuché las risas de los abuelos jugando con mi hija. Entré y pedí a mi amiga que llevara a Emma a la habitación. Los 3 mayores notaron mi expresión seria y se pusieron tensos. ¿Qué pasa, Rosa? Después de contarles todo, mi madre comenzó a llorar de inmediato. Y mi padre, furioso, dijo que iría a golpear a Nicolás. Solo la madre de Nicolás, la señora Chan, miraba las capturas de pantalla con las manos temblorosas. Agarré a mi padre por el brazo. Papá, ya está hecho. Quiero divorciarme de Nicolás, pero él quiere que me vaya sin nada y que renuncie a la custodia de Emma. Eso es una tontería. Mi padre aún no había respondido cuando la señora Chan golpeó la mesa con fuerza y se levantó. Se acercó a mí, tomó mis manos y se disculpó. Rosa, lo siento mucho. Pensé que él no era como su padre, pero veo que son iguales. No te preocupes. No permitiré que pases por lo mismo que yo. Me encargaré de Nicolás. Quédate aquí con Emma, en la casa de tus padres. Dicho esto, salió rápidamente de nuestra casa. Sí, el padre de Nicolás también había sido infiel en su momento, y el hijo de la otra mujer solo era 2 meses menor que Nicolás. En su momento, el padre de Nicolás había amenazado a la señora Chan con Nicolás para que se fuera sin nada. La señora Chan no perdió tiempo. A las 4 de la tarde, todas las pertenencias de Nicolás ya estaban fuera de la casa. Incluso cambió la cerradura y, de inmediato, me pidió que registrara mi huella dactilar. Rosa, no te preocupes. Esta casa está a mi nombre. Cuando te divorcies, la pondré a tu nombre. Mientras seleccionaba verduras sin levantar la cabeza, la señora Chan habló con firmeza. Mirando su espalda, supe que estaba profundamente herida. Seguro que le costaba aceptar en lo que se había convertido su hijo. Capítulo 4. A las 9 de la noche, Nicolás regresó a casa. Dispuesto a abrir la puerta, se dio cuenta de que la cerradura había sido cambiada. Por un momento, pensó que había ido a la casa equivocada, pero al ver el número en la puerta, se dio cuenta de que estaba en el lugar correcto. Probó varias veces, pero siempre aparecía, contraseña incorrecta. Furioso, me llamó mientras yo estaba con mi amiga, discutiendo cómo asegurarnos de que Nicolás no se llevara nada. Al ver su llamada, la ignoré. Inmediatamente comenzó a bombardearme por WhatsApp. Rosa, ¿quién te dio el derecho de cambiar la cerradura? Esta es mi casa, es la casa de mi madre. ¿Con qué derecho lo hiciste? No me obligues, abre la puerta de inmediato. Rosa, deja de hacerte la loca. ¿De verdad quieres que esto termine así? No puedo creer que no me haya dado cuenta antes de lo que eres. Estaba ciego cuando me fijé en alguien como tú. Los mensajes continuaban con insultos, burlándose de mi peso y mi apariencia física. Ya no me importaba en absoluto, así que tomé capturas de pantalla y se las envié a la señora Chan. Pronto, Nicolás se quedó en silencio, pero entonces apareció la policía en la puerta. Señora Liu, el señor Chan ha presentado una denuncia alegando que ha ocupado ilegalmente su residencia. Por favor, salga para hablar con nosotros. Al recibir la llamada de la policía, me quedé sorprendida por un momento, pero salí inmediatamente. La señora Chan, al escuchar el ruido, también salió con Emma en brazos, abriendo la puerta para encontrarse con la policía. Ni siquiera habíamos hablado, cuando Nicolás señaló directamente hacia mí y comenzó a gritar: «Oficiales, sospecho que ella ha engañado a mi madre para que cambie la cerradura de la casa. Es una estafadora. Seguro que se casó conmigo solo para robar nuestra propiedad. Y ahora que ha tenido un hijo, planea». Antes de que pudiera terminar su frase, la señora Chan lo abofeteó, haciendo que girara la cabeza de un golpe. Tanto la policía como Nicolás se quedaron atónitos. Uno de los oficiales exclamó: ¿qué está haciendo? No puede golpearlo delante de nosotros. Soy su madre.
¿Por qué no puedo pegarle? La señora Chan, visiblemente enfadada, respiraba con dificultad mientras yo sujetaba a mi hija, que acababa de despertarse. Luego continuó, esta es mi casa. Yo cambié la cerradura, y decido quién puede vivir aquí. Nicolás, sujetándose la cara golpeada, me miraba con odio. Rosa, no puedo creer que seas así. ¿Le has dicho algo a mi madre? Tienes el descaro de culpar a Rosa. ¿Sabes qué has hecho ahí afuera? No mereces volver a esta casa. La señora Chan le gritaba con furia. No tengo un hijo como tú. Todo lo que tengo será para Rosa y Emma. Al escuchar esto, la policía entendió la situación. Tras una breve mediación, nos aconsejaron resolver los asuntos familiares entre nosotros, y se marcharon. Nicolás, esta casa está a mi nombre hasta que te divorcies de Rosa de manera pacífica. No tienes lugar aquí, y una vez que el divorcio sea oficial, solo tendrás derecho a vivir aquí 3 meses más. Después de eso, tendrás que irte. Esta casa será para Rosa y mi nieta. Nicolás se quedó paralizado por un segundo. Buscó algo en su maletín y sacó un papel, entregándoselo a la señora Chan. Mamá, Rosa solo nos ha dado una niña, la mujer con la que estoy embarazada de un varón. Él podrá continuar con nuestro linaje. Esta casa debería ser para tu nieto, no para esta niña inútil. Capítulo 5. La señora Chan rompió el papel que Nicolás le había entregado, haciéndolo trizas, y dijo con una profunda decepción, Nicolás, tú llevas el apellido Chan, pero yo soy Bai. Tus hijos no llevan mi linaje. El rostro de Nicolás se tornó oscuro al escuchar esto y la miró con desprecio. Ahora entiendo por qué mi padre te dejó. La tía Fan es muchísimo mejor que tú. Mientras recogía sus cosas, que la señora Chan había tirado fuera de la casa, se giró hacia mí y, con los ojos llenos de ira, dijo, Rosa, no creas que porque mi madre te apoya ya has ganado. No voy a dejar que todo salga a tu manera. Te haré arrepentirte de esto. Lo miré sin expresión alguna. Nicolás, lo único de lo que me arrepiento es de haberte conocido y de haber estado contigo. Nicolás, lleno de furia, agarró sus cosas y se marchó. Emma, por su parte, estaba tranquila, con sus grandes ojos curiosos mirando a su alrededor. La señora Chan se quedó de pie, inmóvil, mirando hacia el vacío. Quise acercarme para consolarla, pero ella se giró hacia mí, sin ningún rastro de tristeza en su rostro, y me tranquilizó. Rosa, no te preocupes. Cuando lleguemos a los tribunales, yo misma testificaré en tu favor. De repente, todas las palabras de consuelo que tenía atoradas en mi garganta desaparecieron. Me di cuenta de que la señora Chan no necesitaba mi consuelo. Ella ya había fortalecido su corazón. Desde el momento en que decidió apoyarme, ya estaba preparada para enfrentar lo que viniera. Al día siguiente, recibí una llamada de la madrastra de Nicolás. Hola, respondí al teléfono. Una voz femenina que nunca había escuchado me contestó. ¿Es Rosa? Hola, soy la segunda esposa de Nicolás. ¿Tienes tiempo para salir a hablar? Nunca había visto a esta mujer, pero Nicolás me había hablado de ella cuando estábamos en la universidad. En ese entonces, él me contaba lleno de furia cómo esa mujer había robado a su padre, y cómo había ido al trabajo de la señora Chan para hacerle la vida imposible, provocando que tuviera que renunciar. Aunque Nicolás dejó de mencionarla con el tiempo y la señora Chan jamás la trajo a colación, yo ya sentía un profundo rechazo hacia esa mujer, y no estaba dispuesta a tratarla con cortesía. Tú serás su madrastra, pero no eres mi madre. Tengo tiempo, pero no quiero hablar contigo. Si tienes algo que decir, dilo por teléfono. Al otro lado de la línea, probablemente sorprendida por mi rápida negativa, hubo una pausa. Me impacienté. Si no tienes nada que decir, voy a colgar. No me hagas perder el tiempo. Espera, exclamó la voz al otro lado. No colgué de inmediato, aunque me preguntaba qué estaban planeando. Verás, soy abogada. He manejado miles de casos de divorcio, o al menos cientos, y te aseguro que siempre logro que mis clientes consigan lo que quieren. Oh, ¿y eso a mí qué me importa? Respondí con un tono cortante. Se rió suavemente antes de continuar. Ahora voy a llevar el caso de divorcio de Nicolás. Si estás dispuesta a negociar con nosotros, puedes quedarte con tu hija, pero tendrás que irte sin nada y renunciar a cualquier derecho sobre los bienes de la madre de Nicolás. De lo contrario, solté una carcajada fría. No esperaba menos de esta familia. ¿Qué pasa? ¿Padre e hijo piensan lo mismo? ¿Creen que pueden despojarme de todo? No pienso ceder. Si eres tan buena abogada, buena suerte ayudándolo. Dicho esto, colgué de inmediato y bloqueé su número. Maldita sea. Lo que más odio es a la gente arrogante. Capítulo 6. Mi amiga organizó todos los documentos y los presentó directamente al tribunal. Nicolás ya no se volvió a poner en contacto conmigo. Seguramente estaba ocupado cuidando a su amante y al heredero que llevaba en su vientre. Justo cuando pensaba que todo estaría tranquilo mientras esperaba la notificación de la corte,
Recibí otra llamada del hospital y de la comisaría. Mi padre y Nicolás habían tenido una pelea, y mi madre había sido empujada al suelo por la amante de Nicolás, resultando herida y hospitalizada. Al enterarse de esto, la señora Chan me dijo que fuera directamente a la comisaría mientras ella se dirigía al hospital. Nos dividimos las tareas. Al llegar a la comisaría, vi a mi padre parado en una esquina, con los brazos cruzados, mientras Nicolás tenía la cara llena de marcas de golpes y el cuerpo cubierto de huellas de zapatos. Mi padre, que había practicado boxeo en su juventud y seguía manteniéndose en forma, claramente había tenido la ventaja sobre Nicolás, que pasaba todo el día sentado en una oficina sin hacer ejercicio. El oficial que me vio llegar se levantó para explicarme la situación. Al enterarse de la relación entre los dos hombres, dijo que era un conflicto familiar y que debíamos resolverlo entre nosotros. Nicolás parecía un poco indignado, pero al ver la expresión intimidante de mi padre, no dijo nada más. Me llevé a mi padre hacia el coche, mientras Nicolás me miraba como si quisiera decir algo, pero lo ignoré y nos marchamos sin detenernos. En el coche, mi padre me contó lo que había sucedido. La amante de Nicolás, que ni siquiera había empezado a mostrar su embarazo, de alguna manera había averiguado en qué edificio vivían mis padres. Se presentó frente al edificio y, a cualquiera que pasaba, le decía: ¿saben dónde vive Rosa? Estoy embarazada del hijo de su esposo, pero Rosa se niega a divorciarse y está intentando quedarse con todo su dinero. ¿Qué haremos mi hijo y yo si nos dejan sin nada? El edificio de mis padres era viejo, y todos los vecinos se conocían. Aunque sabían que la amante y Nicolás estaban en el mal camino, muchos aún se quedaron mirando el espectáculo. Algunos vecinos incluso llamaron a mi madre, que estaba de compras con mi padre. Ambos corrieron a casa. Cuando llegaron al edificio, vieron a la amante de Nicolás hablando con los vecinos. Mi madre, enfurecida, fue directamente hacia ella, señalándole con el dedo y gritándole: «Eres una cualquiera. ¿Cómo te atreves a venir aquí? ¿No tienes vergüenza?». La amante, con una sonrisa en el rostro, se llevó las manos a la barriga. «¿Qué pasa? ¿Me van a golpear? Vamos, adelante, estoy embarazada. Si tienen valor, háganlo». Mis padres siempre habían sido personas educadas, profesores de toda la vida. Nunca se habían enfrentado a alguien tan descarado, pero su educación les impidió actuar impulsivamente. En ese momento apareció Nicolás, y mi padre, que ya estaba a punto de explotar, no pudo contenerse más. Al verlo ponerse del lado de su amante, lo agarró del pelo y comenzó a golpearlo. Mi madre, mientras tanto, también intentó intervenir, pero la amante la empujó con fuerza, y mi madre cayó al suelo sin poder levantarse, mientras mi padre seguía maldiciendo a Nicolás y a su amante desde el asiento del copiloto. Mi rostro estaba completamente serio. Mis padres, ambos profesores universitarios respetados, habían dedicado toda su vida a la enseñanza, y ahora Nicolás y su amante los habían humillado frente a sus propios vecinos, destruyendo su reputación. Había pensado que, aunque todo se rompiera, sería solo entre Nicolás y yo, pero ahora, que ellos se habían atrevido a meterse con mis padres, no los dejaría irse de rositas. Si no tenían vergüenza de venir a armar un escándalo frente a mi casa, entonces haría que perdieran la cara aún más. Capítulo 7. Mi jefa era una mujer tremendamente exitosa, y siempre había sido justa con nosotros. Nos pagaba un salario mucho más alto que el de otras compañías y se preocupaba genuinamente por nuestro bienestar. Coincidentemente, nuestra empresa tenía un contrato con la empresa de Nicolás, así que decidí llamarla. Después de explicarle todo lo sucedido, hubo un breve silencio antes de que me preguntara: ¿estás bien? Desde que descubrí la infidelidad de Nicolás, no había derramado ni una lágrima, pero al escuchar su genuina preocupación, no pude contenerme y comencé a llorar inconsolablemente. Ella escuchó mis sollozos y sin dudarlo, me dijo: «No te preocupes, yo me encargo de esto». 2 días después, Nicolás me llamó nuevamente. Ignoré su llamada porque en ese momento estaba en camino al pueblo natal de su amante. Al no conseguir hablar conmigo, Nicolás comenzó a llamar a su madre. Cuando la señora Chan contestó, lo primero que escuchó fue la voz de Nicolás gritando: «Mamá, ¿sabes lo que hizo Rosa? ¿Sabías lo que planeaba hacer?». La señora Chan, con la cara tranquila, respondió: «¿Acaso no fuiste tú quien empezó todo en el edificio de los padres de Rosa? ¿Te sorprende que ahora estés avergonzado? ¿Sabes lo que hizo?». Su jefa habló frente a todos en mi trabajo sobre mi infidelidad con mi secretaria. «Misty está embarazada de tu nieto y ahora la gente nos señala con el dedo». La señora Chan esbozó una leve sonrisa. «¿Ahora te importa lo que piensen? ¿Por qué no lo pensaste antes de engañar y convertir a Misty en la amante?». «No quiero hablar contigo. Ponme con Rosa». Yo, con la mirada fija en la carretera, contesté: «¿Qué quieres, Nicolás?». «Rosa,
quiero que vengas de inmediato a la oficina y te disculpes con Misty. Tienes que decirle a todo el mundo que ya estábamos divorciados antes de que empezara mi relación con ella. Nicolás, te lo advertí, te pedí el divorcio, pero no quisiste compartir los bienes. Fuiste tú quien me amenazó. Fuiste tú quien dejó que tu amante se presentara en casa de mis padres. Si esperas que aclare algo, sigue soñando. Nicolás, furioso, apenas podía hablar. Continué, si no me equivoco, tu querida Misty es de un pequeño pueblo, ¿no? Su familia parece ser respetable. Me pregunto cómo reaccionarán al descubrir que su hija se convirtió en una amante en la ciudad. Rosa, no te pases de la raya. La señora Chan colgó el teléfono sin más. Rosa, concéntrate en conducir. Al llegar al edificio de la familia de Misty, el grupo de personas que habíamos contratado también estaba allí. Nos encontramos con ellos y, tras unas breves palabras, comenzaron a desplegar una gran pancarta rosa que decía, la hija de la familia Lee, Misty, ama a mi esposo como esposa legítima. Vengo a aceptar a la concubina. Además, una gran pantalla mostraba incesantemente los mensajes de texto que Nicolás y Misty habían intercambiado. En cuestión de minutos, una multitud se reunió en la entrada del edificio. Una pareja de mediana edad, vestidos de manera sencilla, llegó corriendo. Al ver lo que sucedía, sus rostros palidecieron. La madre de Misty, completamente alterada, me señaló y gritó, ¿qué estás haciendo? Mi hija no es una amante. El padre de Misty, en cambio, frunció el ceño mientras miraba los mensajes en la pantalla y sujetaba a su esposa para evitar que me golpeara. Con voz humilde, se acercó y me hizo una reverencia. Lo siento mucho, no supe educar bien a mi hija. Lo resolveré de la mejor manera posible. Por favor, te ruego que dejes de exhibir esto frente a todo el vecindario. Mirando su actitud sumisa, por un instante sentí un poco de compasión, pero la imagen de mi madre en la cama del hospital volvió a mi mente. Me puse de pie y coloqué una foto de mi madre frente a ellos. Mirándolos directamente, esta es mi madre. La empujó tu hija, y ahora está en el hospital. Estoy en medio de un proceso de divorcio con Nicolás, y tu hija ya está desesperada por hacer tonterías frente a mi familia. Si quieres culpar a alguien, culpa a tu hija y a ustedes mismos por no haberla educado. La convertiste en una amante. Más vale que la controles bien. Si esto vuelve a ocurrir, no seré tan indulgente la próxima vez. Capítulo 8. La madre de Misty casi se desmayó de la ira, con los vecinos señalando y murmurando, y viendo a su esposo pálido y a su mujer tambaleante. Decidí marcharme con el equipo que había traído. No habíamos salido aún del pueblo cuando el teléfono de Misty comenzó a sonar. Sabía que iba a estar fuera de sí, así que decidí contestar para escuchar su enfado. Rosa, maldita sea. ¿Quién te dio permiso para venir a mi casa? No voy a dejar que te salgas con la tuya. La que no se va a salir con la suya eres tú, le grité interrumpiéndola. Misty, más te vale quedarte quieta hasta que Nicolás y yo estemos divorciados. Si vuelvo a saber que molestas a mi familia, te juro que te haré arrepentirte. Al llegar a la entrada de mi edificio, vi a Nicolás esperando. Al ver mi coche, rápidamente se acercó. No tenía intención de detenerme, pero él se plantó frente al coche. Rosa, tenemos que hablar. Lo miré en silencio, y él continuó, firmaré el acuerdo de divorcio. Me iré sin nada. La custodia de Emma será tuya. ¿Está bien así? Solo no vayas más a la casa de Misty. Está embarazada y no puede alterarse por los 10 años que hemos pasado juntos. Déjame en paz. Yo me haré cargo de los gastos médicos de mamá, y Misty y yo te pediremos disculpas. Fue mi error haber sido infiel, y entiendo que irme sin nada es lo correcto. Te prometo que siempre pagaré la manutención de Emma a tiempo. Los faros del coche iluminaban a Nicolás. Por un momento, me recordó al joven que me prometió protegerme para siempre. ¿Realmente el tiempo cambia a las personas tan profundamente? No, el tiempo no cambia a las personas. Simplemente las revela, las pule, hasta que se muestran tal como son en realidad. Mi único objetivo era obtener la custodia de Emma y que Nicolás se fuera sin nada. Ahora que había conseguido lo que quería, no tenía sentido seguir enredada en esta relación. Después del periodo de reflexión, Nicolás y yo nos divorciamos oficialmente. Al salir del registro civil, él me llamó, Rosa, lo siento. Me giré para mirarlo y negué con la cabeza, no deberías disculparte conmigo, sino con el joven de hace 10 años que hizo promesas. Ahora que estoy lejos de ti, solo puedo mejorar. Pero tú pagarás por tus errores. Recuerda pagar la manutención a tiempo. Dicho esto, me di la vuelta y me marché. Tenía que volver a casa. Emma ya tiene 4 meses. Y es muy apegada a mí. Han pasado 2 horas desde que me vio, y seguramente ya me extraña. Capítulo 9. Cuando llegué a casa, vi a mi padre jugando con Emma, mientras mi madre y la señora Chan estaban ocupadas en la cocina. Sí, la señora Chan había decidido quedarse a vivir con nosotros.
El día que Nicolás y yo firmamos el acuerdo de divorcio, la señora Chan se quedó de pie al margen, pareciendo una niña perdida. Varias veces me miró como queriendo decir algo, pero se detuvo. Cuando terminamos de firmar, Nicolás se levantó para irse y la vio parada a un lado. Con sarcasmo, le dijo, bueno, ahora que me divorcié, iré a vivir con papá. Tú te quedarás sola. Si quieres disculparte conmigo ahora, todavía estoy dispuesto a cuidarte. La señora Chan había estado siempre a mi lado después de descubrir la infidelidad de Nicolás, apoyándome en silencio. Desde el principio, había decidido que, aunque me divorciara de Nicolás, me llevaría a la señora Chan conmigo. Me interpuse entre ellos y le respondí a Nicolás, no tienes que preocuparte por mamá, yo me encargaré de ella. Nicolás me miró con una mueca burlona, vaya, qué gran persona, cuidando de la madre de otro. Qué generosa eres, eso no es asunto tuyo. Ahora, por favor, vete de mi casa, le respondí con firmeza. Ignorando su sarcasmo, Nicolás no se quedó más tiempo. Tomé la mano de la señora Chan y le dije con total seriedad, mamá, no te preocupes, lo que dije es verdad. Eres la abuela de Emma, y también eres mi madre. Ella, algo insegura, preguntó, no te causaré molestias. Rosa, ¿molestias? Para nada. La tranquilicé. Mis padres aún no se han jubilado, y mi baja por maternidad está por terminar. Emma necesita que alguien en quien confíe la cuide, y no hay nadie mejor que tú. Al escuchar que la necesitaba para cuidar de Emma, la señora Chan pareció relajarse. Tomó mi mano y me dijo, Rosa, gracias. Mamá, soy yo quien debe darte las gracias. Gracias por estar siempre a mi lado. Capítulo 10. Cuando Emma cumplió 5 meses, volví al trabajo. Durante ese mes, con la ayuda de las 2 abuelas que cuidaban a Emma, también empecé a enfocarme en perder peso. Mi padre, siempre atento, me preparaba comidas bajas en calorías, y con 4 horas diarias de ejercicio, logré perder 10 kilos en un mes. Aunque aún no había vuelto al peso que tenía antes de dar a luz, me veía mucho más delgada. El primer día que volví a la oficina, mi jefa organizó una pequeña fiesta de bienvenida. Todos en la oficina sabían lo que había pasado con Nicolás, pero nadie me preguntó nada. Cada persona que me veía me decía simplemente, Rosa, bienvenida de nuevo. Tal vez fue el hecho de volver a una rutina que me ayudaba a dormir mejor, pero mi pérdida de peso se aceleró, y no pasó mucho tiempo antes de que recuperara por completo mi figura. Emma, por su parte, crecía rodeada del cariño de sus 3 abuelos. Capítulo 11. Pasaron 3 meses rápidamente, y como no tenía preocupaciones en casa, mi desempeño en el trabajo mejoró notablemente. Poco después, me ascendieron a gerente general. La siguiente vez que escuché sobre Nicolás fue durante una negociación con su antigua empresa. Sus compañeros estaban comentando sobre él. Resulta que la empresa no lo había despedido directamente después de aquel escándalo, pero debido al impacto que tuvo en su reputación, fue degradado. Sin embargo, Nicolás decidió renunciar, diciendo que debía volver a casa a heredar el negocio familiar. El padre de Nicolás tenía una pequeña fábrica que, aunque no era tan grande como una corporación, generaba buenos ingresos, y Nicolás dijo que iba a hacerse cargo del negocio. Al principio, Nicolás y Misty parecían estar viviendo bien, pero entonces, tuvieron un accidente de coche. Nicolás perdió la capacidad de tener hijos, y Misty, que estaba embarazada, sufrió un aborto espontáneo. Debido a que estaba en los últimos meses de embarazo, tuvo complicaciones durante el parto. Aunque Misty sobrevivió, el bebé nació muerto y su útero quedó tan dañado que no podría volver a quedar embarazada. Lo más irónico de todo fue que la madrastra de Nicolás, a sus 51 años, quedó embarazada. Después de muchos años intentando tener un hijo sin éxito, la noticia de su embarazo fue una bendición para el padre de Nicolás, quien decidió que todo su patrimonio sería para su futuro hijo. La madrastra de Nicolás, ahora embarazada, mostró su verdadera cara cruel y despiadada. Según los rumores, la casa de los Chan se convirtió en un caos. El padre de Nicolás, temiendo que Nicolás y Misty afectaran a su nueva familia, los echó de la casa. Al escuchar este chisme, me sentí extraña. El hombre que una vez estuvo a mi lado, ahora parecía tan lejano. Su vida sonaba como la historia de un completo desconocido. Pensé que nunca volvería a verlo, pero el día del cumpleaños de Emma, apareció en la puerta de mi casa. Solo quiero ver a la niña, dijo Nicolás con urgencia. Parado en la entrada, parecía cansado, con los ojos inyectados en sangre. Cuando me vio, sus ojos brillaron por un momento. A pesar de lo patético que se veía, no le permití ver a la niña. Solo le mostré algunas fotos de Emma. Él miró los videos de Emma en mi teléfono y comentó con suavidad, es tan hermosa. Se parece mucho a ti. Ignoré su comentario y le dije, ¿ya has terminado? Mis padres me están esperando para la cena. Me tengo que ir.
Nicolás me miró con una mezcla de emociones que no entendía. Rosa, si no me hubiera equivocado, si no hubiera cometido ese error, ¿crees que habríamos sido felices ahora? No pude evitar sentirme frustrada. Nicolás, sabes que no existen los «y sí». Al regresar a casa, Emma estaba dando sus primeros pasos tambaleantes hacia mí. La levanté y le di un gran beso en la mejilla. Esa noche, justo después de soplar las velas de la tarta de cumpleaños de Emma, la señora Chan recibió una llamada de la policía. Nicolás había asesinado a su padre y a su madrastra. La policía también encontró el cuerpo de Misty en su apartamento, ya en avanzado estado de descomposición. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. No podía evitar pensar en lo que habría pasado si le hubiera permitido ver a Emma ese día. Finalmente, la policía arrestó a Nicolás cerca de mi casa, todavía con un cuchillo en la mano. Nicolás fue condenado a muerte y pidió verme una última vez. Aunque la policía me sugirió que lo visitara, decidí no hacerlo. Sabía perfectamente que Nicolás quería llevarnos con él en su caída. Mi hija apenas tenía 1 año. No podía permitirme el lujo de ver a un hombre que casi la pone en peligro. Nicolás murió, y la señora Chan estuvo varios días triste. Finalmente, un día, con los ojos enrojecidos, me dijo, esta es la última vez que lloro por él. También me llegó una carta suya. Nunca supe lo que decía. Al ver el remitente, rompí la carta en pedazos sin abrirla. Fuera lo que fuera que había en esa carta, arrepentimiento o resentimiento, no me importaba. Como siempre había dicho, sabía que mi vida sería mejor sin él. Y ahora, ni siquiera quería tener noticias suyas. Al fin y al cabo, no me arrepiento. Ahora soy feliz, y sé que mi futuro también lo será.